Cubano de Adentro y de Abajo tiene hoy dos temas esenciales que debatir. Uno es el asunto de la crisis que afronta la sociedad cubana y el otro es relacionado con la negociación que se está haciendo entre la Unión Europea y la dictadura cubana, siempre obviando la situación de los derechos humanos, no enfrentando la realidad de las violaciones que comete el Estado cubano, el gobierno de Cuba, hacia toda la sociedad. Hace algunos días el presidente a dedo, y digo a dedo porque fue puesto a dedo por el mismo Estado, por el mismo Consejo de Ministros y el ministro, y el expresidente Raúl Castro, fue colocado Díaz-Canel en el asiento presidencial. Él declara a través de la mesa de redonda que Cuba presenta hoy una crisis coyuntural. Superar esta coyuntura porque es una situación también coyuntural y superar esta coyuntura porque es una situación también coyuntural y es una gran mentira, como las mentiras dichas por el Estado, por Fidel Castro, porque la crisis en Cuba no es un problema coyuntural, es un problema que surgió, bueno, es un problema coyuntural que comenzó en 1959, que la coyuntura de ahí para acá, en el 62, la colocó la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, con el envío de petróleo gratuito a Cuba, porque Cuba la tenían los soviéticos como una punta de lanza contra los Estados Unidos. Era un satélite para, en caso de una confrontación bélica, la Guerra Fría, poner a Cuba de ataque y escudo. No importa que desaparecieran al pueblo cubano. Fidel Castro y su Partido Comunista se prestaron para eso. Se prestaron para que primero desaparecieran la isla antes que llegara la guerra, vamos a decir así, a Rusia. Entonces Rusia suministraba el petróleo necesario aquí a Cuba. Después, bueno, cuando cae el campo socialista, o cuando es desintegrado... ¿Por esta misma causa? Por esta misma causa. Por esta misma causa. Es desintegrado el campo socialista, se desintegra. Está Venezuela. Venezuela, que le suministraba 30.000 barriles diarios de petróleo a la isla sin pagar la isla un solo centavo. También venía una cantidad de petróleo que se refinaba aquí en Cuba y Cuba lo vendía hacia otros estados, violando también leyes internacionales, violando tratados de la UP. Así de fácil, porque Cuba estaba acostumbrada a violar cualquier tratado, no importa. No importa las consecuencias que traiga, ni para su pueblo, ni para el pueblo del exterior. Entonces ahora, bueno, esta crisis coyuntural es producida porque Venezuela no es que no pueda enviar petróleo para Cuba, no es que Cuba tiene que pagar el petróleo por recibirlo ahora. Y no es que Cuba no pueda comprar petróleo a otros países, no, o a otros estados. Es que Cuba tiene que pagar el petróleo y no tiene con qué pagar el petróleo. Porque el sistema implantado por Fidel Castro, la dictadura implantada por Fidel Castro en Cuba, no ha sido capaz de producir nada. Bueno, encima de esto, si nos guiamos por la palabra de Fidel Castro, en uno de sus discursos habían descubierto al norte de la isla, ¿no recuerdan aquello? Sí. Un yacimiento gigantesco de petróleo. Y de eso íbamos a vivir. Como hizo Hugo Chávez con Venezuela. Por eso es tan grande la crisis en Venezuela, no solo por el sistema de gobierno, sino porque Hugo Chávez se basó en la explotación del petróleo y se despreocupó de los otros renglones económicos de Venezuela. Como la ganadería, como la agricultura, como la pesca, como el turismo. O sea, se despreocupó de esa parte del pueblo que necesitaba esto, que hizo a Venezuela depender exclusivamente del petróleo
desde luego, habían subido los precios del petróleo y entonces estaba en alza Venezuela. Y así, con el petróleo, pretendió comprar la opinión política de las islas del Caribe. La de Cuba no, la de Cuba ya la tenía bien comprada, porque Cuba es el aliciente, es la base de que exista un Nicolás Maduro en Venezuela hoy y exista ese tipo de socialismo. Un Daniel Ortega en Nicaragua, un Evo Morales. Exactamente. Es Cuba la en promotora Bolivia. de todas estas corrientes Dos guerrillas en El socialistas Salvador. y las ha alimentado espiritual, material y logísticamente bien. Entonces, esta es la crisis coyuntural que presenta el puesto a dedo presidente de Cuba, Díaz-Canel. La crisis que siempre ha existido porque, bueno, ya está comprobado desde el 1962 para acá. La ineficacia del régimen socialista. Exactamente, está La planificada incompetencia del no régimen. por la carencia de petróleo o no por el bloqueo o el supuesto bloqueo o el supuesto embargo que no existe, porque según las mismas palabras de Díaz-Canel en la mesa redonda, dijo que, bueno, que todos los campos estaban abiertos, estaba el campo abierto con la Unión Europea y que en una serie de países que no había problema en eso. Muchos procesos productivos. Y los inversionistas principales no se han retirado. Y alianzas económicas y comerciales y de diálogo político que tenemos con determinados espacios en el mundo, como es la Unión Europea, con la cual acabamos de celebrar una sesión de consejo conjunto para evaluar cómo marcha la aplicación del acuerdo de diálogo político y de cooperación, ha planteado defender a los inversionistas europeos que tienen negocios en Cuba. Y recientemente un tribunal europeo denegó la acusación o la demanda que se le quería aplicar en Europa. Y eso también da confianza. En estos tiempos nosotros hemos recibido, en los últimos meses, estuvo la Feria del Turismo y estuvimos reunidos con un grupo importante de inversionistas extranjeros de todas las áreas del mundo, incluyendo norteamericanos, o sea, empresarios norteamericanos. Después tuvimos la visita de Iniciativa Cuba, que es un foro de empresarios ingleses del Reino Unido que tienen negocios con Cuba. A ese foro incluso, ese espacio de Iniciativa Cuba dio lugar también a otro foro de negocios donde participaron también empresarios de otros lugares del mundo, y constantemente hay un intercambio. Aquí casi nadie se ha retirado de los procesos inversionistas que estamos llevando. Tenemos también la exportación de servicios médicos y otros servicios que también, además de exportarlos, garantizan una buena parte de las necesidades de nuestro Sistema Nacional de Salud y de la producción de medicamentos. Recordemos que sobre todo la industria biotecnológica y farmacéutica se desarrolló con un pensamiento fundacional y, digamos, arriesgado del comandante en jefe en medio de la situación del periodo especial. Pero ya es una conquista que tenemos, una entidad con una fortaleza científica productiva y con capacidad de exportación. En todos estos años ha crecido la inversión extranjera como factor dinamizador de la economía. Tenemos inversión extranjera en el níquel, en el petróleo, en la minería, en el turismo, en la zona especial de desarrollo del Mariel, que es una realidad, en la industria alimentaria y en el tabaco, por solo citar algunos ejemplos. Pero recientemente estamos aprobando proyectos de inversión extranjera, por ejemplo, en cosas que hemos querido potenciar con las medidas, como es la producción de carne de carne de pollo y carne de cerdo con piensos de producción nacional a partir de 8 proyectos de inversión extranjera que se están evaluando. Hoy también tenemos como fortaleza una economía más diversificada, más insertada en el mercado internacional. El desarrollo turístico, la industria biotecnológica y farmacéutica favorece esto, mayores potencialidades para las exportaciones que tenemos que aprovechar mejor, superiores capacidades constructivas, redes hidráulicas, de transporte y comunicaciones, infraestructura, y reservas que tenemos en el ahorro y la sustitución de importaciones que debemos seguir potenciando.
hay existencia de relaciones económicas, comerciales y financieras con Venezuela, con Rusia, con China, con Vietnam, con la Unión Europea, con todo el área de América Latina y el Caribe, con países africanos, con un grupo importante de países en el mundo. Quien haya estado al tanto de la actividad internacional del país, por ejemplo, en los últimos días, aquí en Cuba, sin contar la presencia de Cuba a nivel internacional, prácticamente en los días que han transcurrido esta semana y la anterior, pasó por aquí la canciller de Canadá, representantes del Vaticano, la Unión Europea, el evento al que nos referíamos. Por lo tanto, Cuba no está ni remotamente aislada. Entonces, solamente el embargo es con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no quieren conversar con Cuba, porque el gobierno de Cuba, vamos a decir mejor dicho así, abiertamente, le robó las propiedades a los norteamericanos y a los cubanos. Eso lo hizo Fidel Castro en la década del 60. ¿Puede ser? Sí. Y entonces a los Estados Unidos no le placen conversar con un ladrón porque les puede robar otra vez. Y de hecho no lo pueden obligar a eso. Eso es un derecho internacional. No es embargo. Eso es un derecho internacional. Y un derecho internacional es que se le devuelvan las propiedades o que se le indemnicen las propiedades porque no eran de Fidel Castro ni de su Partido Comunista. Mira, hay una cosa importante en esto. Disculpa un momento. De ahí emana toda la crisis que hay en Cuba. El problema de gobierno, de dentro de Cuba, de gobierno del Partido Comunista. No es problema de embargo, no es problema de que haya un trono en el poder, porque han pasado en los 60 años estos de revolución castrocomunista, ha pasado una secuencia de políticos por la presidencia de los Estados Unidos, de los distintos partidos que hay en los Estados Unidos. Y sin embargo, no se ha arreglado la situación. Y tenemos entonces crisis coyuntural. Sí, es una falta de vergüenza, compadre. Es momentánea, fíjate, no hay periodo especial, esto es coyuntural. Oye, es una falta de vergüenza, compadre. Unos días. Estamos esperando un barquito. Es un desvergonzado. Es una falta de respeto. Es un desvergonzado al decir esto. Una falta de respeto. Todavía aquellos que subieron a la sierra o que pelearon en la sierra, todavía a eso se le puede aguantar este tipo de desvergüenza, porque se batieron y se adueñaron de la isla. Se adueñaron a tiro, se adueñaron de la isla. Todavía a eso se le puede permitir un poco esta falta de vergüenza. Pero a este puesto a dedo. Pero está diciendo lo que le mandan a decir. No, mi hermano, es inmoral, descarado, falta de vergüenza, indigno. Todo lo leyó. Todo lo leyó. ¿Qué es lo que le mandan a decir? ¿Qué va a decir el hombre? Eso es un discursito preparado por el... Sí, Alexis, vamos a... Mira, todo esto es bueno que pasa. Porque yo quiero aprovechar este programa que cada día está siendo más visto. Este espacio que nosotros tenemos aquí de debate está llegando cada vez más y más a la población. Mediante las redes sociales, mediante los discos. Y vamos a seguir trabajando en ello. Para mandarle un mensaje al pueblo de Cuba. Entonces lo de nosotros no es un problema coyuntural, ¿verdad? No, nosotros sin tener hacemos. Por eso es que tenemos la vergüenza y la moral para cuestionar al régimen. Que teniendo los recursos no son capaces de echar a andar, de crear una plataforma que sea sostenible en el desarrollo. ¿Tiene una mesa redonda? Sí, pero todo lo que dicen ahí es mentira. Todo lo que dicen ahí es mentira. Ya nadie cree en la mesa redonda. Mira, todo lo que empieza tiene que terminar. Y está más que claro que ellos se han sostenido por años gracias a la represión, al aparato represivo que tienen tan sofisticado, a las grandes sumas de dinero y otras prebendas
que le dan a estos cubanos que deciden prestarle el servicio por tener mejor salario que la media, porque una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra. Precisamente lo mal que están haciendo ellos se le está virando en contra y cada vez es peor, porque mira, un médico que estudió 8 años, ¿me entiendes?, para lograr algún tipo de especialidad, no está nada contento, ¿me entiendes?, que le paguen 500, 600 pesos, 700 pesos. Y que a un policía que es un hombre que por lo general ha sido sacado de un surco de boniato, que estaba trabajando allí, guataqueando, ¿me entiendes?, le paguen 1.500, 2.000 pesos Por reprender. por maltratar a la población, Bueno, espera, no por reprender y por maltratar, sino por defender la dictadura. ¿Por qué te atacan a ti, Mira, los policías? me atacan a mí porque son policías y le pagan 1.500, 2.000 pesos, le dan 2 bandejas de comida. Porque la los dictadura permiten manda vivir- que te haga eso. Les permiten vivir en La Habana, aunque sea haciendo vida militar, y ver si consiguen un futuro, ¿tú me entiendes?, en esos 5 años de servicio. Un futuro sirviendo de sicario. Sí, ajá. ¿Tú me entiendes? Pero realmente esas personas, cuando vemos la corrupción que hay dentro de la policía, te das cuenta de que ellos realmente no son revolucionarios, ni realmente sienten nada a favor de este sistema. No, pero no es problema de sentir. Pero si te dicen que te tienen que matar, te matan. Te matan, Porque te han te encarcelado, porque te han puesto las esposas, porque te han dado golpes. Porque te han echado gasolina y han prendido un fósforo. Mira, el problema ¿Entiendes? el problema que hay es el siguiente, que esa gente lo traen de los últimos orientes que ni se sabe de dónde No tiene lo que ser un sacan. lugar específico. No De se muchos sabe de lugares. dónde lo De muchos sacan. lugares. No, principalmente de Oriente. Sí, la Porque mayoría, aquí la gente que está reprimiendo son los orientales. Y te están deportando los orientales. ¿Tú me entiendes? Entonces esa gente lo sacan de un surco de caña que a lo que se buscan son pesos y pico diarios, porque no le pagan más, O cortando marabú, porque lo están explotando, o cuidando potreros. o cuidando potreros, O están quitando delincuenteando en la marabú, sí. calle. Delincuenteando en la calle. Aparte de eso, que esa gente, la mayoría de esa gente han robado allá gallinas y han matado vacas y han hecho un destrozo. Lo Ven- sacan para acá, ven al llegar aquí, Le dan un carro, le ropita dan nueva. una patrulla que cuando jamás en su vida han pensado ellos venirse a montar en una patrulla. Lo montan en una patrulla, le dan un albergue, le dan almuerzo, comida, merienda, para que vengan a reprimir aquí a La Habana. Yo soy activista de los derechos humanos y me llamo Manuel Guillermo García Velasco. Eso es lo más perverso. Lo más perverso es que provocan esta crisis, porque esta crisis está provocada por el gobierno, Sí, claro. por el sistema de gobierno, por la ineficiencia del gobierno, por la falta de gestiones económicas Sí, John. del de gobierno. no Y invertir. entonces quieren culpar a los Estados A los Unidos. Estados Unidos. Pero además de querer culpar a los Estados Ahora Unidos, Donald Trump. maniobran en todo esto, porque tienen el control de todos los medios de prensa, menos de este. Maniobran para colocar de nuevo al cubano contra el cubano. Al que está dentro de la isla con el que está dentro, al que está dentro con el que está Que afuera, afuera. al que está toda esa vorágine, montar ese nuevo teatro romano. Esto es una escena. Pero montarlo, pero hay gente en Cuba, hay mucha gente que lo creen todavía, Sí, es la vergüenza. que creen que la culpa no radica en la forma de gobernar del Partido Comunista, y creen, al verlo enfocado así, creen que la culpa la tiene Donald Trump, como tiene la culpa de la restricción de la emigración. ¿Por qué es que tenemos que emigrar? ¿Por qué es que tenemos que huir? Y desordenadamente, tan desordenadamente. Señores, los Estados Unidos es Norteamérica y Norteamérica es de los norteamericanos. ¿Por qué tenemos que culpar a Donald Trump? No, Donald Trump está haciendo lo correcto. Aquí no se hablaba, no se ha dicho siempre bloqueo contra Cuba, bloqueo contra Cuba. No, lo que hace falta es que coloque la séptima flota ahí y diga, ahora sí hay bloqueo contra Cuba.
Sí. Ahora sí no va a entrar el petróleo. Eso sí Mira, es lo que hace falta. Ahora sí no va a entrar nada, compadre. Mira, déjame decir una cosa porque esto es importante. Nosotros como activistas de los derechos humanos, que somos los que a cuenta de todo el riesgo y todo el sacrificio que realizamos, nos hemos convertido en la voz del pueblo de Cuba, de aquellos que no tienen voz, de aquellos que no tienen rostro. Y yo quiero, mediante este programa, mandarle hacer un llamado y hacer una alerta también. Un llamado a que estén claros y alertarlos a que estén al tanto de las cosas. ¿Por qué? Porque la Cuba de hoy, para bien de todos los cubanos que queremos cambios en el país, no es la Cuba de los años 60, ni es la Cuba Ya de no los está, años ya no está 70, completamente ni ausente de lo es que está la pasando. Cuba de los años 80, ni es la Cuba de los años 90. La Cuba de hoy ya se ha manifestado y ha dicho que no quiere más. Ellos siguen porque tienen el poder todavía, por el momento, ¿me entiendes? Pero ya el pueblo de Cuba dijo que no a la nueva constitución, ya el pueblo de Cuba dijo no al 349, y el pueblo de Cuba se ha rebelado contra los designios del régimen castrocomunista. Y para ese pueblo de Cuba yo quiero mandar este mensaje porque, si acaso no lo saben, la existencia de este régimen fue profetizado por un siervo de Dios hace años. Y yo quisiera hablarle para que más o menos tengan claro y ustedes evalúen si esta profecía es de Dios o no es de Dios. Ustedes evalúen en su sabiduría, juzguen ustedes. Ese siervo es cubano. Sí, no, él era español, pero estaba aquí Radicaba aquí en sí. nuestro país. Dice, la profecía acerca del régimen gastrocomunista, profecía del Santo Padre Antonio, arzobispo María Claret y Clara, arzobispo de Santiago de Cuba, entre los años 1850 y 1859. Claret tuvo esta visión. A esta sierra maestra vendrá un joven de la ciudad y pasará un corto tiempo cometiendo hechos muy lejanos a los mandamientos de Cristo. Habrá inquietud, desolación y sangre. Vestirá un uniforme no tradicional que nadie ha visto en este país y muchos de sus seguidores tendrán rosarios y crucifijos colgados junto a armas y municiones. Este joven bajará de la sierra con barbas y muchas veces fumando un puro y será recibido con fervor por el pueblo cubano, al cual engañará, lo dividirá y lo dejará sumido en angustia, con mucho dolor y sangre. Con la riqueza de la isla de Cuba entregará la soberanía y la independencia por la que hoy, 1850, por la que hoy se lucha, y todos los cubanos serán presos y esclavos de un sistema maléfico. Ese joven gobernará cerca de 4 décadas y habrá sangre, mucha sangre, y el país quedará devastado. Cuando se cumpla ese tiempo, ese joven se hará viejo, caerá muerto, y entonces el cielo tornará limpio y azul, sin esa oscuridad que ahora veo y me rodea. Entonces se levantarán columnas de polvo y otra vez la sangre anegará el suelo por muy poco. Cuando esto ocurra, vendrá un estado de alegría, paz y unión entre los cubanos, y la república florecerá como nadie podría imaginar en esos tiempos. Habrá un gran movimiento de barcos en las aguas, que de lejos las grandes bahías y puertos parecerán ciudades enclavadas en el mar. Se erradicarán enfermedades, lo mejor para Cuba estará por venir. Después de esos días tenebrosos, Cuba será la admiración de América, incluyendo la América del Norte. La fe cristiana entrará en el corazón de los ateos y vendrá el arrepentimiento. En Cuba, después de esa catástrofe que ahora veo, saldrá el arco iris, anunciando la paz y la prosperidad para todos los cubanos. Amén de eso. Amén. Y es bueno tener en cuenta estos datos que son históricos, ¿tú me entiendes? Que no se conocen, porque todo el mundo sabe que el primer paso de esta dictadura para imponerse ha sido la censura, el ataque a la iglesia, que es la máxima expresión de la cívica, de la moral. Al cristianismo general. ¿Me entiendes?
La iglesia, estoy hablando de la iglesia. Sí, pero el cristianismo en general, la iglesia es un templo. Ajá. Entonces, los cubanos tenemos que estar preparados porque nosotros no tenemos por qué permitirle al régimen gastrocomunista que nos arrastre en su fracaso. Si son incompetentes, son ineficientes, son negligentes, nosotros no tenemos por qué seguirlo, ni tenemos por qué continuar permitiendo estas cosas. ¿Me entiendes? Tenemos que alzarnos en rebeldía nacional y tenemos que usar la desobediencia civil como método de lucha contra el régimen gastrocomunista, porque nosotros no tenemos por qué seguir... Como única arma de lucha que es la que utilizamos. No tenemos por qué seguir permitiendo que ellos hagan, porque mientras nosotros padecemos de andar por las calles rotas, llenas de baches, con salideros de agua potable, salideros de aguas bañales, que no tenemos transporte o combustible para que el transporte público funcione y no tenemos dinero para comprar la comida por la poca que hay, por los altos precios que tiene, ellos viven vidas lujosas y ostentosas. ¿Me entiendes? No tenemos por qué permitir eso como pueblo de Cuba. Yo soy Luis Leodán María Aguilar, activista de derechos humanos, miembro de la MUC y miembro de delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República. Siguiendo el diálogo sobre la crisis coyuntural que propuso el señor Adedo Díaz-Canel, quiero también hacer una denuncia sobre una fase que vi en las noticias de aquí de gubernamental. Por allá por Pinar del Río empezó el señor este de los CDR, no sé cómo se llama, haciendo reuniones allí con personas que asistieron y propuso de salirle al paso a todas aquellas personas que se manifiesten su descontento sobre la crisis, que bueno, no tienen por qué estar alegres ni estar contentos sobre lo que está pasando. Y entonces está poniendo a chocar, porque eso siempre ha sido un método de la dictadura, ¿no? A chocar a los cubanos. El que tenga descontento, que lo haga, se manifieste, lo exprese. Pero este es el sentir del pueblo. Y si el pueblo se manifiesta, hay que dejarlo que se manifieste. Y hay que llevar la manifestación, y hay que legalizarla en este país, la manifestación, para que no sea objeto de represión. No sea objeto de cubanos contra cubanos. Y si alguien lo agrede por su expresión, que lo denuncien, que recojan imágenes, traten de recoger en teléfonos celulares. Ahora tenemos esta arma poderosa que ellos le tienen tanto miedo, que es la internet, y hacer denuncias de esa manera, porque así es como único podemos sacar a la luz las arbitrariedades Y hacer que la crisis no sea coyuntural. Que se elimine la crisis completa. Exactamente. Sin miedo, cubanos. Para adelante. Los exhorto para que para adelante. Que esto es un régimen cobarde, que lo único que sabe es usar la fuerza. Porque tiene el poder. Y la violencia sin la razón. Y la violencia sin la razón. Entonces la dignidad es lo único que el ser humano eso no muere. Eso tenemos nosotros que llevarlo siempre ahí, sin miedo. Ustedes sabían que hoy nuestro presidente puesto a dedo, bueno, digo nuestro, no mi presidente. No, es el presidente de Cuba. Mi presidente está arriba en los cielos. Exacto. Bueno, hoy está precisamente él y su séquito de gobernantes inaugurando el Hotel Internacional en Varadero, disfrutando de un ostentoso banquete. Pero bueno, no hay crisis. Y disfrutando, crisis para el pueblo, disfrutando de las mieles del poder, como dijo un día, fue una de las pocas verdades que dijo Fidel Castro. Mieles del poder.
burlándose del pueblo de Cuba. Pero bueno, lo dijo. Disfrutando de las mieles del poder. Él está hoy bien. Inaugurando un hotel 5 estrellas para dárselo Para disfrutar de su a ganancia. compañías internacionales extranjeras para que lo exploten y esas cosas. Para disfrutar Sin de que, su. sin que haya sin que le reporte beneficios al pueblo o a la economía del país. Por eso es que la crisis viene, por la manera que ellos tienen de administrar las cosas. Hombre, Onésimo Rosabal Sotomayor, miembro de la MUD y activista. Y le voy a preguntar a Díaz-Canel, le voy a preguntar a la Unión Europea, le quisiera preguntar a Raúl Castro también, si acaso yo, mis hijos, mi familia, tus hijos, la familia de los cubanos, tenemos culpa de las guerras que hizo Cuba en el extranjero, de los millones de pesos que despilfarraron en guerra, en preparar pandillas delincuentes aquí en Cuba, que el mundo lo sabe. Bandas de delincuentes. Bandas de delincuentes, de que tumbaran los centrales azucareros, de que acabaran con las bases de transporte, de que no hubiera una... mis hijos tienen culpa. Yo creo que mis hijos no tienen culpa de eso. Yo no tengo por qué respetar... El pueblo no tiene culpa. Ni acatar órdenes de ellos. Yo creo que esto es un sistema corrupto, mentiroso, engañoso, que ya debe de llegar a su fin. Sí. Que deben de sentarse así y con claridad en su mente decir, bueno, pues mira, porque al final va a haber un derramamiento de sangre en Cuba, lo que Sí, decía el la hermano. profecía. Los cubanos están cansados ya, y si no lo han hecho es porque no tienen en sus manos armas, pero va a llegar el momento que el hambre Que los puede va a morir. obligar a tirarse a la calle, y van a haber miles de muertos. Aquí lo supimos cuando el 80. Que mandaron a chocar al pueblo, se formó la guerra entre los mismos ciudadanos. Exactamente. Por favor, que eviten más derramamientos de sangre, más sufrimiento al pueblo de Cuba. Es que no pueden, es que nunca han podido, que llevan 61 años en el poder y no han hecho nada por Cuba, han destruido su Han economía. tenido una crisis coyuntural todo el tiempo. Todo esto es una mentira. Todo esto es una gran mentira. Un barco de petróleo. Mire, señor mío, yo ni soy político, ni soy económico, ni nada. Y yo hace más de 2 o 3 años, y tú lo sabes, yo lo he comentado, digo, lo que nos viene arriba. ¿Por qué que tú estás viendo los acontecimientos? Ellos no pudieron predecir esto. Ellos no pudieron prepararse para esto. Los hijos y los nietos de los generales y de los comandantes en piscinas y disfrutando su vida. Y mi hijo, yo tengo que ripiarme las patas y el fondillo para poderle buscar el plato de comida. Pues mira, yo creo que ellos deben de meditar y de... El fondillo porque es chofer. Porque soy rastrero. Sí, porque soy rastrero. Porque no, por favor, entreguen ya, terminen de una vez con esto y para siempre. Trump no es el culpable. ¿Cuántas guerras ha hecho Trump hasta hoy? Ninguna. Ninguna. ¿Acaso tiene Trump la culpa de que los cubanos, los puertorriqueños, los salvadoreños, no sé dónde, emigren a su país? No, eso te voy a poner un ejemplo. Eso es como que tú tengas en tu casa, tienes 4 perros, tienes 3, no 2. Tú le das comida a tus perros. Ahora te gustaría que la comida que tú consigues para tus perros, venga el perro del vecino y se la coma. No, que el vecino le compre comida a sus perros. ¿Me entendiste, hermano Agustín? ¿Por qué huyen la gente? Buscando mejor vivir. Y entonces ellos no quieren entenderlo. Nosotros no, el imperialismo no ha hecho nada. Lo que han hecho daño a este país es el gobierno que tenemos hace 61 años. Y el Partido Comunista, Por supuesto, que por supuesto no es un partido político, es un órgano de represión, Por es un supuesto. partido Por represivo. supuesto. Por supuesto. Es peor que el Partido Nacional Socialista, de donde surgió el fascismo alemán. Porque el fascismo fue producto del Partido Nacional Socialista. O sea, prácticamente todo el supuesto socialismo del mundo se ha convertido en agresivo, Claro. en violento, en implantar Por medio de la su fuerza, ideología, por medio de la violencia, de derramamiento de sangre. Yo creo que... ¿Acaso es un partido político? No, por supuesto que no. Que no es un partido político. Eso es el Que poder como la impuesto por ETA en la fuerza, España. claro. ¿Cómo la ETA va a ser un partido político? Ni lo va a hacer, ni lo van a reconocer. ¿Cómo la FARC en Colombia? En Colombia. ¿Cómo la FARC va a ser un partido político? ¿Qué fue lo que Reconocer a la FARC como un partido político es absurdo, Que fue lo que aberrante. ellos fue- aberrante. Pero eso fue lo que ellos pensaron. Ellos depusieron las armas pensando que por medio de las urnas iban a coger el poder. Ni lo cogieron,
ni lo van a coger nunca. Ahora volvieron otra vez para Monte. No, porque es una burla. Fueron narcotraficantes, Es una fueron burla. asesinos y fueron de todo. Es una burla a todas aquellas personas que padecieron, ¿tú me entiendes? Sus ataques terroristas. Por supuesto. ¿Cuántas personas no murieron en manos de la FARC? ¿Cuántas familias no fueron destruidas? ¿Cuántos no secuestraron? Entonces, vamos a sentarte a ti ahora aquí. En la zona, borrón y cuenta nueva. No puede ser. Oye, entonces, es lo mismo que pasa con este río. Mira, nosotros que somos practicantes cristianos, que tenemos fe en el cristianismo, en Cristo, déjame compartir también, porque nuestro mensaje también tiene que llegarle a la iglesia, porque la iglesia está apoyando este proceso y tiene que continuar apoyando el proceso, aunque sea en oración, ¿me entiendes? La oración de justo, la oración eficaz de justo puede mucho. Y miren lo que dice... ¿Apoyando qué proceso? Este que está sucediendo, el activismo pacífico en Cuba. El cambio. ¿Me entiendes? Y nosotros que buscamos cambios Porque hasta pacíficos en ahora, el país. hasta ahora un poco que se ha parcializado con el proceso de la supuesta revolución de Sí, Fidel Castro. pero ya se pronunciaron en contra de la Constitución y esas cosas, pero es un buen comienzo. Miren, la Biblia dice en Isaías, capítulo 10, versículo del 1 al 4, para que vean de que esto no es una cosa nueva, esto viene de hace mucho tiempo. Hay de los que establecen leyes injustas y determinando prescriben tiranía, por apartar del juicio a los pobres y por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, por despojar las viudas y robar los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día de la visitación? ¿Y a quién os acogeréis que os ayude? Cuando viniere de lejos el asolamiento, ¿y a dónde dejaréis vuestra gloria? Si no se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán, ni con todo esto cesará su furor. Antes todavía su mano está extendida. Este es un pasaje del profeta Isaías, uno de los profetas mayores, que él está hablando en nombre de Dios y está diciendo lo que está pasando con tiranías como esta, el daño que le hacen a la familia, a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos. Ahora es tiempo, hablamos sobre el tema del sector más vulnerable que hay dentro de Cuba, que son los ancianos, los jubilados y los pensionados. ¿Cómo se están burlando? ¿Cómo están padeciendo los ancianos? ¿Cómo los jubilados y los pensionados están padeciendo por causa de esta crisis? Quizás nosotros que somos un poco más fuertes, que nos podemos valer por sí, todavía nos guandeamos y luchamos por aquí, luchamos por allá, qué sé yo. Pero y el que depende de aquello de lo cual trabajó durante toda su vida, 30, 40 años, ¿cómo viven ellos? ¿Cómo están viviendo los presos ahora en estos momentos? Las limitaciones que tienen los presos ahora que están en prisión, los campos de trabajo forzado que han creado para mandar a ciudadanos cubanos a trabajar en campos forzados injustamente, donde no reciben atención médica, donde no reciben ellos y tienen que hacer carbón y tienen que hacer cosas así, que son campamentos de trabajo forzado. La división que hay entre los cubanos que viven en el exilio en diferentes países con respecto a los que vivimos aquí en Cuba. Las posibilidades que tienen los miembros del Partido Comunista y los que disfrutan de su revolución comparado a nosotros, ciudadanos de a pie. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, y la profecía es vieja y es clara, pero se y se mantiene. Perdurará por los años, Permíteme un momentico. Hablaste de los presos. Yo iba a poner el ejemplo, mi hermano yo lo tengo preso. Ahora me llama ayer y me dice, mi hermano, me toca la visita, que es cuando le llevan la comida, porque el salcocho que dan allí no hay quien se lo coma. Me dice, mi esposa no puede venir. Digo, pero ¿cómo no va a poder ir? Dice, no, porque ahora para que compre 5 litros de gasolina y la lleve a una moto que le cobra 150 pesos, le cobra el motero por llevarla, hay que ir al Poder Popular y el Poder Popular firmarme un papel para que me vendan en el cupé 5 litros de gasolina. Y ahora en este momento la situación del país no permite que le vendan 5 litros. Es decir, que mi hermano ahora le toca el día 17, 18 la visita y no pueden llevarle un pedazo de pan, una galleta para que se coma. Así viven los presos. Tu hermano tenía que salir en libertad el mes pasado,
desde el según la ley del Estado. Según la Fiscalía General. La Fiscalía General. Según el Ministerio de Justicia y según el Tribunal Supremo, mi hermano salía del 1 al 24 de agosto. Y mira la fecha que estamos, se nombró una abogada, la abogada se cogió el dinero, evidentemente se lo cogió porque es así, porque yo a veces pienso que el Estado es tan mafioso, que yo a veces pienso que ese dinero que cogen los abogados se lo reparten con los fiscales. Le cobró $80 para nada más transportarse allí a resolver el problema de mi hermano, no ha ido a ninguna parte y ahora dice que hay que esperar que se pronuncie la prisión, que termine de decir porque a ella no le dan respuesta. Y entonces dicen en la prisión que si va una abogada allí, le dicen cuándo ponen en libertad. Eso es una represalia que han tomado por la recomendación que le hace las Naciones Unidas de que pongan en libertad a tu hermano y sea indemnizado. Por supuesto. Esta dictadura siempre, bueno, todas las dictaduras hacen lo que le da la gana, sí. Agustín, y bueno. Y discúlpame, esa es la justicia revolucionaria. Recibí también una carta que te la tengo que traer de la prisión del Combinado del Este. Que aquello, yo la leí y las lágrimas se me salían, los presos allí, las calamidades que están pasando, se me quedó, pero te la voy a traer y te la voy a traer para que ustedes la vean. Los horrores que pasan los presos allí en el Combinado del Este. Entonces viene, Todas las prisiones. pero bueno, viene la Unión Europea y le da una... Todas esas violaciones las pasó por alto. Por supuesto, vienen ellos y le dan una X cantidad de dinero al régimen para que cojan más poder, para que sigan, para que se prolongue más su tiempo en el poder y más el sufrimiento del pueblo. Sí, de acuerdo en eso. Sabemos todos que hace aproximadamente unos días atrás, se presentó en Cuba la alta comisionada para asuntos exteriores de la Unión Europea. Sí, todavía se siente su fétida presencia, todavía se siente. Federica Fogherini. Disculpen, disculpen la palabra, es Mogherini, no es Fogherini. Disculpen, es un error, yo a veces me equivoco. Sí, el idioma español es muy amplio. Entonces, Federica Mogherini está aquí en Cuba, sus ostentosos banquetes que les proporciona el gobierno, porque primero, para dejar entrar a un miembro de la Unión Europea aquí en Cuba, así ha sucedido a través de todo el tiempo, no de la Unión Europea, de cualquier Estado, tiene que estar bien estudiado por el gobierno y saber que viene a favorecer la dictadura, a ser cómplice. A ser cómplice de la dictadura. Bueno, y en ese caso, bueno, así es. Ha llevado bien el papel. Pero además de eso, le preparan los lugares a donde ella va a visitar. No, porque ella se quiere dejar engañar. Tú me disculpas, ahí de un ejemplo. Ella quiere dejarse engañar. Ella no quiere ir a los otros lugares donde se pueda buscar problemas. No le interesa. Ella se quiere dejar engañar porque... No le interesa, como mismo no le interesó a la de los derechos humanos cuando vino. Que se reunió con la Federación de Mujeres Cubanas en el aeropuerto y no le dijo a las damas de blanco que también quería que ellas la esperaran allí. ¿Me entendiste? Yo tengo una pregunta. Sí. Hay una pregunta que me está saltando de la hora en punto en que yo oí hablar que la Unión Europea había decidido triplicar la ayuda económica, financiera al régimen gastrocomunista. ¿Cuánto se echa la señora Mogherini en el bolsillo de los 200 millones de euros? ¿Cuánto se echa ella en el bolsillo? Esa es la pregunta que yo necesito que alguien me responda. No sé, esa es mi pregunta. Imagínate tú que el Banco Mundial, el Centro del Banco Europeo está en Alemania, lo tienen ellos ahí. Y se rotan de turno. Y había otra alemana que era eso, ahora está ella y así sucesivamente. Pero lo triste del caso no es lo que gane, lo que le da al Estado, el pueblo muriéndose de hambre para que sigan reprimiendo y matando de hambre al pueblo de Cuba. ¿Será posible que la Unión Europea, que nace bajo circunstancias especiales durante la Segunda Guerra Mundial, porque todo comienza allá cuando Winston Churchill, el primer ministro inglés, Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, y el presidente ruso Stalin, de la Unión Soviética, Stalin, cuando los alemanes empezaron a expandirse
y empezaron a agredir países violando los acuerdos internacionales. La reciente visita de la delegación de la Comisión Europea encabezada por su alta representante para las relaciones internacionales, esa señora, Federica Mogherini, es una persona que tiene unas ideas bastante controvertidas. Ella milita en un partido de la izquierda italiana y sus manifestaciones acerca de la existencia en Cuba de una democracia de partido único son bastante incongruentes. Bueno, democracia de partido único tendríamos que considerar desde la Unión Soviética, incluido el periodo stalinista, la de Mao, la de Hitler en Alemania. Es decir, que la democracia de partido único, y si ese partido resulta ser hegemónico y constitucionalmente está por encima de la ley, además trabaja por cooptación, es decir, que elige, es muy difícil. Todo tiene que entrar por el aro que fije el partido. Y aquí, digamos, no hay libertad de expresión, de opinión, de asociación, y hay una serie de derechos humanos que, si bien se pusieron en la Constitución, están condicionados a la actitud revolucionaria y patriota, es decir, en línea con el Partido Comunista. Siempre recordar que, de acuerdo con mi amiga Marlene Azor, hay un neolenguaje en estos señores que toman el poder y lo convierten en absoluto, hay un neolenguaje. Es decir, ya no se habla de dictadura del proletariado, ahora se habla de democracia socialista, pero los métodos son los mismos, las estructuras son los mismos y el sistema de gobierno es exactamente el mismo. De la dictadura del proletariado que proclamara Lenin y que Stalin convirtiera en política de Estado, oficial, constitucional, en la Unión Soviética. ¿Cómo es Con la dictadura. posible que 28 países miembros de la Unión Europea permitan que 4 o 5 paisitos como Francia, España, ¿me entiendes? Italia, ¿me entiendes?, estén usando a la Unión Europea, o sea, la unidad de 28 países que fueron víctimas del comunismo ruso, estalinista, permitan negociaciones, diálogo de negociación, diálogos políticos con un régimen Fascista como este. que lo único que ha hecho es destruir al pueblo de Cuba, dividir a la familia, obligar al exilio, forzar al exilio a los cubanos, que los cubanos traten de salir del país desesperadamente por cualquier vía, que mueran en el camino, ya sea en el mar, ya sea en la selva, ya sea... ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que la Unión Europea se preste para cosas semejantes, que dé 200 millones de euros a un régimen que solamente lo que hace es oprimir y reprimir a un pueblo de Emplear una gran parte en la represión. Yo te puedo responder algo respecto a esto. Acuérdate que las empresas españolas, italianas, alemanas están metidas aquí en Cuba. Sí. ¿Me entiendes? Y aquí se están llenando los bolsillos sus empresarios. Y yo me imagino que A costa de la explotación de la explotadora, indiscriminada de los obreros cubanos, de es la mano de obra más barata del mundo. ¿Me y la entiendes? más controlada. Y la más controlada, por porque supuesto. el Estado controla aquí El toda... Estado no le paga. El Estado le paga. Pero los controla. Escúchame, el Estado no le paga. Los empresarios extranjeros no le pagan. Ellos no cobran en divisa. A ellos le paga el gobierno cubano. Y entonces todo ese dinero se lo embolsilla el gobierno de Cuba. ¿Me entiendes? Los médicos que van allá afuera, Agustín, ¿por qué van? ¿Cuál es el salario de un médico allá afuera? Que dice que van de gratis. No van de gratis nada. Se sabe que su salario es 5 y 6 mil euros. Y le pagan 400 euros. Por eso se están quedando. Hablando de médicos internacionalistas son los norteamericanos, Sí, los claro. franceses, los ingleses, que dejan una casa cómoda con todo, Efectivamente. un espacio de aire acondicionado y entonces se van a sacrificarse Claro. a África Los de aquí se sacrifican por un televisor y dejando o por buenos una resultados computadora allá afuera. y dejando buenos y resultados dejando buenos en su resultados. trabajo. Bien.
En Cuba no hay los médicos de Cuba no, ¿Me permites un segundo? Porque, mira, ¿te acuerdas del médico que se enfermó del ébola? Félix. ¿El médico Félix? Sí. Sí. Félix vive de mi casa, de aquí a tu casa. El médico Félix. El médico vive allí con su hijo. 2 hermanos, que aún vive el muchacho ahí. Allí donde vivía, una casa igual que la mía, del mismo techo, los mismos cuartos. Y ahora le dieron un apartamento en San Agustín, que yo creo que no le dieron nada. Yo creo que ese apartamento es de la esposa de él. Bueno, hablando de la alta comisionada Federica Follarini. Disculpen de nuevo. Mogherini. No, disculpe, Mogherini. caballero, es problema de idioma, de conocimiento, del coyuntural, es un castellano. problema coyuntural que a mí se me va eso de Follarini, entonces no... Discúlpenme. Entonces, hablando de ella viene a defender los intereses de España, que siguen aquí en Cuba, los intereses de las inversiones italianas, De un grupito. de ese grupito que tienen garantizada esa mano de obra barata que tú dices aquí, la más barata del mundo claro, y por más supuesto. controlada del mundo. Y bueno, sin importar, por eso es que pasa de largo la situación de los derechos humanos, no la enfoca, ni la conversa con el gobierno. Es ahí donde está la razón. No les importa, no les interesa, quieren seguir estos países europeos quieren seguir explotando como colonia a Cuba. España no la suelta como colonia. No, Lo claro. que se ha hecho, las relaciones de metrópoli a colonia se ha hecho ahora diferente, más moderna. Por supuesto. Ya los tiempos Estamos en el actuales. siglo XXI, mira. Pero siguen en esa posición. Extraer de Cuba Lo o poco de que alguna queda, parte de lo América. poco que queda. Sí, Por eso es que lo yo poco que produce. dije, Por eso es que nuestro país no progresa. Ahora déjame hacerte una pregunta. por eso que yo publiqué claramente con mi nombre y apellido que la Unión Europea, en manos de Mogherini, donó 200 millones de euros al régimen castrocomunista para que continúe oprimiendo al pueblo de Cuba y reprimiendo a los activistas pacíficos que defienden los derechos humanos en Cuba. Para eso fue que donó eso. ¿Por qué? Al pueblo hay que tenerlo controlado porque el negocio se nos jode. Así que toma este dinero, mantén a raya a todos aquellos que puedan atentar contra nuestros intereses. Toma 200 millones de euros. Bueno, y haciendo negocio, haciendo inversiones en propiedades que no son del gobierno. Esa es la otra parte. Que son propiedades, muchas propiedades norteamericanas o de cubanos norteamericanos que tuvieron que emigrar a los Estados Unidos, que fueron expulsados de aquí, Y que no le pagaron. de la isla, y que nunca se le indemnizó Esa es la nada. Jane Bolton y la Torricelli, que hay que apoyarla. Por supuesto. Claro que hay que son sus apoyarla, legítimos si es lo propietarios. justo, es lo correcto. Ahora te pregunto, esos 200, justo. 200 millones de pesos es un regalo o Cuba tiene que pagarlo. No sé qué le haga después como hizo Fidel con la Pero deuda, a con el santo- dinero que le pero dieron, a santo que dijo de que la deuda era impagable y nunca le pagó Pero a el santo préstamo de que le qué, hicieron. a santo de qué, la Unión Europea tiene que darle a Cuba 200 millones, a santo de qué, a ver. Y entonces cuando los americanos quieren ayudar a Cuba, pero darle el dinero a las iglesias y que las iglesias y las organizaciones benéficas repartan ese dinero a los que en realidad lo necesitan, el gobierno no los deja. Pero sí te mete los 200 millones que te da esta alemana. Claro. Mira qué fácil es la italiana, historia. italiana. Bien, nosotros en nombre de cubanos de adentro y de abajo rechazamos las relaciones de la Unión Europea con la dictadura cubana. La condenamos con toda la energía que lleva. Condenamos y ratificamos. Pedimos que se extinga esa relación, que se extirpe esa relación. Tienen el Parlamento Europeo, el Banco Europeo y para representarlos entre sesiones y sesiones, pues está la alta representante, la señora Mogherini, que por cierto cesa sus funciones ahora. La Unión Europea con respecto a Cuba tiene una división profunda. Es decir, hay unos grupos de países encabezados por España y luego diremos las razones de ese interés español que propende a un acercamiento con Cuba y una colaboración plena con el gobierno cubano, ignorando todos los principios de democracia y derechos humanos, etc. Hay otro grupo de países
4 en total en este momento que no ratifican el pacto entre la Unión Europea y Cuba. Holanda, los Países Bajos, una república del Báltico, no recuerdo cuál, Irlanda del Norte y Suecia, que su parlamento ahora vetó al gobierno la firma del pacto. Como la Unión Europea es un conglomerado de países que mantienen su independencia, mantienen su soberanía, que se trabaja por consenso, si no hay unanimidad, si se rompe el consenso y la unanimidad, pues sencillamente no se puede, no es válido ningún pacto ni ninguna cosa que se haga de forma colectiva. Ahora, España encabeza el grupo de países, que está además Francia, está Italia, y en menor medida, algunos otros ya con menor medida, porque España siempre trató de mantener su presencia en Cuba y siempre aspiró a recuperar su antigua gran colonia. Acuérdense que en España todavía se canta aquello de fulano para que se cree que ven La Habana, o perdieron La Habana y vinieron cantando, hablando de los derrotados soldados españoles retornando. Cuando comienza el diferendo que provoca el triunfo de la Revolución Cubana y el trabajo conjunto del Partido Socialista Popular, el stalinista de esa época en Cuba, y los servicios de inteligencia soviéticos, Fidel Castro aporta la parte mediática y comienza el diferendo totalmente artificial con los Estados Unidos y el acercamiento con los soviéticos. El gobierno español no rompió relaciones ni se sumó al embargo de Cuba. Siempre mantuvo las relaciones e incluso otorgó créditos que al cabo del tiempo, cuando en 1986 Fidel Castro declara la moratoria de la deuda por impagable, pues empiezan a acumularse intereses. Cuando se renegocian esos créditos en el Club de París, bueno, España es uno de los países que más insiste en la renegociación. Y existen condonaciones, es decir, perdón de la deuda, y existen reconversiones, es decir, ya no me debe dinero, me debe otra cosa. Y en esas reconversiones cae, en el caso de España, el contrato con España establece que toda inversión que haya a Cuba tiene que ser a través de un fondo contravalor que se forma y que tiene que ser aprobada por una comisión binacional. Ahí se pierde soberanía, porque una inversión en nuestro país tiene que ser aprobada por el gobierno español, que es la otra parte de la comisión bilateral, y tiene que estar en consonancia con los intereses directos o indirectos de empresas españolas. Yo me imagino que las otras reconversiones deben tener términos similares, ¿no? Pero bueno, el que sí he leído y he visto, y está en la página web del gobierno español, del Ministerio de Hacienda español y del Banco Español, es este convenio entre Cuba y España. El resultado, bueno, Cuba hace los hoteles o le entrega hoteles hechos, por ejemplo, el hotel ahora, muy recientemente, el Hotel Internacional de Varadero, un hotel emblemático que existía en época de la República, se le entrega a una compañía española. El Hotel La Habana Libre, que antiguamente era La Habana Hilton, que era un hotel propiedad del Sindicato de Trabajadores Gastronómicos, se le entrega también a una compañía española. Hay una entrega de instalaciones que generan divisas, renunciando por tanto parte de la soberanía y renunciando a esos ingresos por tiempo indefinido. Además, fuente de corrupción, de la corrupción gorda, no de la que a Agustín le molesta y que es la que me permite a mí tomar café o comprar 2 huevitos cuando no tengo en la casa, o conseguir un saquito de cemento, ¿no? De la corrupción gorda, que es que un gerente de la parte cubana, una instalación de la que estamos hablando, gana 1.000 pesos y la parte española le paga 600 euros, 300 euros, 400 euros. Por lo tanto, a la hora de decidir, a la hora de cortar el bacalao, como se dice vulgarmente, pues seguramente va a decidir, porque quien paga manda y quien paga más, manda más.
Es decir, los intereses cubanos van a estar desprotegidos en ese nivel, sí, y eso es corrupción. Ahora, en cuanto a la relación con la Unión Europea, o viendo la Unión Europea y su relación con Cuba, en esta visita lo único que hubo fue, y lo que se publicitó, y toda la alegría y todos los abrazos y besos que recuerdan la escena final de Rebelión en la Granja, de Orwell, el autor de 1984. Esa es interesante leer la escena final de Rebelión en la Granja, porque aquí se repite mucho en Cuba. Y ahora vienen los reyes de España, según dicen. Veremos también la escena final de Rebelión en la Granja. Y aparte de eso, pues en concreto nada, porque si no hay consenso en la Unión Europea y no se firma el pacto, bueno, pues no hay crédito, no hay deuda. De lo que se habla son pequeñísimas cantidades que no son ni la fracción de lo que Cuba paga o los ingresos que pierde por la reconversión de la deuda. Ni la fracción, ni una fracción. Y no representan nada para que se desarrolle el país. Son gotas de agua en el océano de la miseria cubana. Entonces, por lo tanto, esto de visita de la Unión Europea ha servido para legitimar un gobierno ilegítimo, un país donde se designan hasta los presidentes, es decir, no se elige, no hay un proceso eleccionario y se designa un presidente de los cuales la gente, la población, el ciudadano no conoce prácticamente nada. No se sabe su opinión, su pensamiento, de lo único que se sabe es que ha sido obediente, porque es lo que dijo Raúl Castro cuando lo designó para 2 periodos. Y además para 2 periodos como primer secretario del partido, por lo tanto a los hombres le esperan 13 años de gobierno por delante. Designado para 13 años. Si eso es democracia, la Mogherini va a tener que dar una explicación muy detallada para explicar cómo cabe todo eso dentro de la democracia. A la Iglesia de Cristo a nivel internacional. Las profecías tienen que cumplirse. Ya lo dijo el Señor Jesucristo en los Evangelios. Pasará a los cielos y la tierra, mas mi palabra no pasará. Ni una tilde ni una jota. Y la Unión Europea está mostrando a cada paso que da el anticristo anunciado por los evangelios. Ojo, porque sabemos que se tiene que cumplir todo lo dicho por los profetas, pero también tenemos el deber y la obligación De denunciarlo. de enseñarlo al mundo, de preparar al mundo, porque si somos colaboradores de Dios, para Dios trabajamos sabiendo que de Él obtendremos la recompensa. Si no, no va a haber recompensa de la mano de Dios. Ojo. El día 8 de septiembre, cuando la alta comisionada de la Unión Europea estaba aquí en Cuba, en uno de sus ostentosos banquetes, conversaciones con la dictadura, fue uno de los días más represivos que ha tenido la nación cubana. Exacto. Pero eso también ocurrió cuando Obama estaba visitando Cuba. También fue uno de los días más agresivos que tuvo el gobierno para congraciarse Y cuando vino este y demostrar que hace lo que le da la gana. El señor Guterres, Y demuestra lo que les da la gana, que ellos son los dueños, que hacen lo que les da la gana y se corrigen en las directivas que proponen las Naciones Unidas, que propone la Unión Europea. Solo preguntamos, ¿hasta cuándo?